Investigación. Aparentemente, el acoso de pandillas comienza con una investigación profunda del individuo objetivo. Una investigación tiene múltiples propósitos en contrainteligencia. 1. La información recopilada sobre el objetivo se puede utilizar posteriormente para adaptar las estrategias de vigilancia y acoso, subversión. En algunos casos, una investigación también podría revelar que el objetivo no es apartamento para el acoso de pandillas porque tiene conexiones y recursos que le permitirían defenderse. 2. En el improbable caso de que se descubran actos de acoso, se podría citar documentación formal de que se estaba llevando a cabo una investigación para explicar algunas de las actividades sospechosas. Por ejemplo, el acoso manifiesto podría explicarse fácilmente como vigilancia encubierta que pasó a ser notado por el objetivo. 3. El personal policial y de inteligencia, público y privado, en varios niveles a veces está bajo presión para demostrar que está siendo productivo, por lo que bien podría haber una cuota de facto para realizar investigaciones de personas sospechosas. 4. Los actos de subversión se pueden incorporar sin problemas a lo que aparentemente es una investigación como se señaló anteriormente. El acecho manifiesto es un buen ejemplo. El acecho fue una de las tácticas utilizadas por el FBI en su campaña de subversión contra la actriz Jean Seberg durante sus operaciones COINTELPRO. Por ejemplo, después de años de tal acoso, se suicidó. Otra táctica, también utilizada durante COINTELPRO contra varios individuos objetivo, fue la calumnia. Una investigación brinda una oportunidad legalmente a prueba de balas para difamar a la víctima si un investigador comienza silenciosamente a interrogar a las personas asociadas con un individuo objetivo, compañeros de trabajo, amigos, etc. Y les dice que está realizando una investigación, fácilmente podría destruir la reputación y las relaciones del objetivo. Obtener información del individuo objetivo y de personas que conocen al individuo objetivo es un proceso que los investigadores encubiertos y los espías denominan elicitación. Este documento PDF del FBI explica las estrategias y tácticas de elicitación. Tácticas de elicitación del FBI. Vigilancia. La vigilancia es igual a poder. Cuanto más sepa sobre alguien, más podrá controlarlo y manipularlo. De muchas formas esa es una de las razones por las que un estado de vigilancia amenaza tanto las libertades políticas básicas. Glenn Greenwald. Al igual que con las investigaciones, el elemento de vigilancia del acecho organizado implica las mismas tácticas utilizadas en todo el mundo por muchos investigadores privados, agentes de inteligencia y personal de aplicación de la ley. Trabajos de bolsa negra, vigilancia electrónica, escuchas telefónicas, piratería de computadoras personales, dispositivos de escucha, espionaje. Cámaras, monitoreo GPS de la ubicación del vehículo, etc. Combinado con vigilancia visual directa, inteligencia humana, por varios cómplices. A la mayoría del personal involucrado en la gestión y realización del acoso organizado se les paga por sus servicios, ya sea que trabajen directamente para una agencia como el FBI, o para empresas privadas de contratistas de inteligencia y seguridad, o como informantes criminales. Otros, sin embargo, son reclutados para ayudar como voluntarios. Por ejemplo, cuando se expusieron las operaciones ilegales de COINTELPRO del FBI, los documentos internos mostraron que la agencia había contratado a un jefe de policía local, carteros y un operador de centralita en Swarthmore College para espiar el campus y los grupos activistas negros en el área de Filadelfia. Tácticas de acoso, también conocido como subversión. En contrainteligencia, subvertir o neutralizar a un enemigo es hacer imposible que ese enemigo se ocupe de sus asuntos. Los acosadores de pandillas buscan mantener a su víctima en un estado constante de agitación e hipervigilancia para que a él o ella le resulte casi imposible funcionar. Esto tiene múltiples propósitos. Por un lado, le resulta difícil al individuo representar una amenaza para el cliente de los acosadores de pandillas, ya sea una corporación o un gobierno. Tenga en cuenta que, como se analiza en detalle en otra parte de este sitio web, la distinción entre corporaciones y el gobierno a menudo no tiene sentido en Estados Unidos, dada la vasta industria de contratistas de inteligencia privados con autorizaciones secretas, el uso del FBI y otras agencias para servir intereses corporativos.
y la naturaleza lucrativa de puertas giratorias del empleo entre las esferas pública y privada en la aplicación de la ley y la inteligencia. Este es otro propósito obvio del acoso de pandillas. Ingresos para los perpetradores. Otra función del acecho de pandillas es vengarse de la víctima. El acecho es una forma de castigo extrajudicial para cualquiera que se cruce con alguien con conexiones con la vasta infraestructura de seguridad nacional. La vigilancia constante de las personas objetivo, descritas anteriormente, también es un elemento de subversión. Cualquiera que sepa que está bajo vigilancia constante no solo se inhibirá de actuar en contra de los intereses del cliente de los acosadores de pandillas, sino que también le resultará difícil luchar contra el acoso o evadir la vigilancia misma, porque muchos los acosadores observarán los esfuerzos de contramedidas. Además, cualquiera que sea consciente de que es vigilado constantemente por espías ilegales sufrirá el trauma emocional causado por no tener prácticamente privacidad. El acoso es una descripción apropiada de muchos de los actos individuales perpetrados contra las víctimas del acecho de pandillas, ya que tienen la intención de molestar, enojar y frustrar al individuo objetivo, en lugar de, por ejemplo, herirlo físicamente. Por otro lado, el acoso no comienza a transmitir la gravedad de los efectos psicológicos acumulativos del acecho organizado. La calumnia, el abuso verbal, el ruido, las amenazas de extraños, la vigilancia constante y otras tácticas, realizadas diariamente durante un periodo de años, causarán tortura psicológica, aislamiento social y destrucción financiera. Según algunas fuentes anónimas, el proceso general a veces se denomina muerte lenta. Independientemente de si ese término es realmente utilizado por los perpetradores de acecho de pandillas, es una descripción adecuada. Orígenes históricos de los métodos de tortura psicológica. Algunas de las tácticas de operaciones psicológicas que se describen a continuación tienen raíces antiguas. Por ejemplo, el uso del ruido para atormentar a los enemigos se remonta a la guerra de las primeras civilizaciones, incluido el asedio de Jericó en el Antiguo Testamento. Aparentemente, el ruido todavía se usa en las operaciones psicológicas militares de Estados Unidos, aunque los detalles sobre tales tácticas son en su mayoría clasificados. Como se señaló anteriormente, está claro que muchas de las tácticas utilizadas en el acecho organizado también fueron utilizadas por la Stasi, Policía Estatal, de Alemania Oriental, que se refirió al proceso general como Zersetzung descomposición del alma. Algunos de los principios básicos del acoso por acecho organizado también se utilizan en los interrogatorios militares, como los realizados a sospechosos de terrorismo en Guantánamo. Varios de estos conceptos fueron documentados por el sociólogo Albert de Biderman, en un artículo de revista de 1957 sobre los métodos de interrogatorio coercitivo utilizados por los chinos para obtener confesiones de los prisioneros estadounidenses durante la Guerra de Corea. Entre los métodos documentados por Biderman estaban el aislamiento, privar a la víctima de apoyo social, la monopolización de la percepción, fijar la atención de la víctima en su situación inmediata, la privación del sueño, las amenazas, la demostración de omnipotencia para sugerir la inutilidad, resistencia y degradación, incluidos castigos degradantes, insultos y burlas, y negación de la privacidad. En la página 48 de este informe hay una copia del cuadro de coerción de Biderman. Tácticas elegidas por su falta de evidencia. En su mayor parte, las tácticas de acecho organizadas se eligen por su falta de evidencia directamente observable y legalmente persuasiva. La idea es destruir completamente a alguien sin dejar huellas dactilares. La recopilación de inteligencia y la vigilancia se realizan a menudo de maneras que hacen que sea intrínsecamente difícil probar la mala conducta. El acoso de pandillas emplea un conjunto refinado de prácticas elegidas específicamente por la falta de evidencia legalmente incriminatoria y por la probabilidad de que los relatos de las víctimas sean percibidos como simples impresiones paranoicas de eventos rutinarios cuando se los describa a otros. Los relatos de las víctimas tienden a ser descartados porque sus experiencias suenan como hechos comunes, porque eso es lo que son. Extraños que son groseros, vecinos ruidosos, mal servicio, ser interrumpidos en el tráfico, etc. Estas son cosas que le pasan a todos. Pero para las víctimas de acoso de pandillas, estas cosas suceden constantemente, lo que se convierte en una forma de verdadera tortura psicológica, que debe experimentarse para comprender.
A continuación se muestran las tácticas principales asociadas con la subversión de contrainteligencia. Tenga en cuenta que, según todos los informes, una campaña de acoso de pandillas comienza a emplear estas tácticas mucho antes de que la víctima tenga idea de que está siendo atacada sistemáticamente. Muchos de los primeros casos de acoso solo son comprendidos por la víctima más tarde, cuando todo el proceso se vuelve claro. En ese momento, a menudo el acoso y las calumnias podrían haber estado ocurriendo durante años. Calumnia. Como se mencionó anteriormente, una investigación, o incluso el pretexto de una investigación, es una oportunidad perfecta para difamar a un objetivo. Si alguien que incluso parece ser un investigador o un policía encubierto comienza a preguntar en voz baja a vecinos, empleadores, parientes y compañeros de trabajo sobre un individuo objetivo, es casi seguro que comenzará a corroer la reputación de esa persona, incluso si no se hacen acusaciones explícitas. A veces, la calumnia en una operación de contrainteligencia puede ser mucho más agresiva. Un ejemplo de libro de texto es la exitosa campaña del FBI para destruir la carrera y la vida de la actriz de cine Jean Seberg durante sus operaciones en COINTELPRO. Ese caso es digno de mención tanto porque involucró a un objetivo de alto perfil. Seberg fue una actriz exitosa en el mejor momento de su carrera, como también porque los memorandos internos del FBI y los informes de noticias revelaron explícitamente que estaban difundiendo deliberadamente mentiras sobre ella. Las tácticas utilizadas en la industria del espionaje y la mentira no son familiares para el público en general. Mucha gente asumirá que cualquiera que se haga pasar por un investigador es legítimo. Si lo duda, mire este videoclip de un programa de ABC que presenta una demostración de la facilidad con la que se pueden reclutar ciudadanos para ayudar en delitos contra extraños. Lista negra. Una táctica muy relacionada con la difamación es la inclusión en listas negras. Durante siglos, las listas negras se han utilizado para identificar y discriminar a personas y organizaciones consideradas indeseables en la historia de los Estados Unidos. El ejemplo más famoso fue la inclusión en listas negras de izquierdistas en la industria del entretenimiento durante las décadas de 1940 y 1950. La táctica se adapta perfectamente a la subversión de la contrainteligencia porque socava al individuo objetivo de una manera que probablemente obligará a la víctima a preocuparse por la supervivencia económica en lugar del activismo político o la denuncia de irregularidades. Mobbing. La revista Newsweek publicó un artículo en agosto de 2000 titulado "Ellos lo llaman mobbing". El artículo, que puede ver en la sección Noticias sobre el acecho de pandillas de este sitio web, describe un proceso de acoso sistemático e intenso de un empleado objetivo por parte de varios compañeros de trabajo y gerentes en su lugar de trabajo. El abuso implica difamar y aislar a un empleado y abuso verbal. Aparentemente, este es un elemento común de las campañas de acecho de pandillas contra individuos objetivo. Dado que la táctica aparentemente está muy extendida, y dado que aparentemente está relacionada en algunos casos con la violencia en el lugar de trabajo, le he dedicado toda la siguiente sección en este resumen. Empleos de Black Bag. Un elemento común entre los relatos de las víctimas sobre el acoso organizado es la experiencia de que allanaron sus residencias en el negocio de la contrainteligencia. El término de la jerga para esto es un trabajo de bolsa negra. Un trabajo de bolsa negra es una entrada clandestina a la residencia, oficina, instalación de almacenamiento o vehículo de un individuo u organización objetivo. El término es una referencia a una pequeña bolsa negra llena de herramientas de robo. Uno de los ejemplos históricos más famosos de una operación de bolsa negra fue el robo de Watergate. Los objetivos comunes de tales operaciones incluyen la obtención de información y la instalación de dispositivos de vigilancia. También se pueden utilizar para robar o plantar pruebas, y para perpetrar actos de vandalismo con fines de operaciones psicológicas. El FBI realizó operaciones ilegales de bolsa negra durante sus operaciones originales de COINTELPRO. Por ejemplo, el volumen 6 de las investigaciones del Comité de la Iglesia del Senado de los Estados Unidos contiene una carta sobre trabajos de bolsa negra, referidos como tales, que declara explícitamente que el FBI sabía que las operaciones eran claramente ilegales. ¿Siguen siendo ilegales estas operaciones?
Eso depende de si se suscribe a la noción subversiva de que la Constitución de los Estados Unidos significa lo que dice en teoría. La Cuarta Enmienda protege a los estadounidenses de registros e incautaciones irrazonables realizados sin una orden judicial basada en una causa probable. Sin embargo, en la práctica, los derechos individuales en Estados Unidos se han erosionado enormemente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre debido a políticas como la Ley Patriota de los Estados Unidos. En virtud de la Ley Patriota, ha habido una expansión del uso por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de una táctica constitucionalmente dudosa a la que comúnmente se hace referencia como una orden de furtiva y vista oficialmente denominada orden de registro con aviso demorado. Permite a la policía ingresar de manera encubierta a residencias privadas, realizar registros y confiscar propiedades sin notificar a los residentes. Aquí hay algunas discusiones sobre esta táctica del Estado policial. Una explicación de las autorizaciones de adelantos por parte de la ACLU, marzo de 2002. Una crítica de la legitimidad legal de las órdenes judiciales a escondidas por Donald E. Wilkes, Jr. Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, septiembre de 2002. Un artículo sobre un hombre de Oregón acusado injustamente que ganó un acuerdo de $2 millones contra el gobierno de los Estados Unidos debido a su acoso por parte de agentes federales, que incluía trabajos de bolsa negra, noviembre de 2010. Las autoridades federales colocaron dispositivos de escucha en su oficina, en toda su casa, incluso en su dormitorio, y pincharon sus teléfonos. Él y su familia fueron mantenidos bajo vigilancia. Los agentes realizaron búsquedas furtivas y picó, ingresando a la casa cuando la familia no estaba. Una revisión más reciente de las órdenes de autorización anticipada, que señala que las solicitudes de dichas órdenes se otorgan casi automáticamente. Un estudio de 2010 encontró que los jueces denegaron tales solicitudes en menos del 1% de todos los casos. Junio de 2014. Iluminación de gas. Otro ejemplo de una táctica clásica de CIOPS que a menudo informan las víctimas de acecho de pandillas es el encendido de gas, en el que los perpetradores ingresan a la residencia de la víctima y reubican ciertos objetos para hacer que las víctimas duden de su propia memoria y creen confusión, o para enviar un mensaje que la vida de la víctima ha sido invadida y ahora está bajo intensa vigilancia. Por lo general, estas actividades no llegan al robo, lo que podría dar lugar a informes policiales si se roban artículos. Normalmente se limitan a artículos que serían económicos y, por lo tanto, poco probables como objetos de robo, por lo que los informes del incidente parecerán inverosímiles y evidencia de inestabilidad mental. En este breve videoclip, Luke Hardin, periodista de The Guardian, describe su experiencia personal con las tácticas de iluminación de gas que los agentes de inteligencia rusos usaban contra él mientras vivía en Moscú. Vi este video por primera vez en el sitio web An Stalking is Murder. Naturalmente, Hardin encontró la experiencia inquietante, pero tenga en cuenta que contó con el apoyo total de su esposa y su empleador. La mayoría de las víctimas del acoso de pandillas están más aisladas y si intentan describir la experiencia a otros, se encuentran con escepticismo. La reacción más probable es asumir que la víctima simplemente olvidó dónde colocó algo, o si dejó la ventana abierta, etc. Llamadas telefónicas abusivas. Al igual que con las bromas de adolescentes, las llamadas telefónicas a la residencia de la víctima son una forma fácil de acosar a la víctima. Los mensajes pueden ir desde insultos hasta amenazas, aunque son sutiles, no explícitos, en caso de que se estén grabando las llamadas. Hackeo de computadoras. La piratería informática es probablemente universal entre las víctimas de operaciones de interrupción. Los agentes del gobierno de Estados Unidos, las unidades de inteligencia para el cumplimiento de la ley, LEU, y los contratistas de seguridad privada utilizan la táctica tanto para recopilar información como para perpetrar amenazas y otras formas de acoso. Esta táctica aparentemente se utilizó, por ejemplo, contra Larry Klayman, un abogado de interés público y activista político conservador, luego de que interpusiera una demanda contra la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, para impugnar el programa de vigilancia masiva de esa agencia. Según Klayman, después de que presentó su demanda, su cuenta de correo electrónico fue pirateada. Alguien comenzó a enviar correos electrónicos desde su cuenta a otras personas que conocía, una medida que Klayman interpretó
como un esfuerzo de los agentes de inteligencia estadounidenses para intimidarlo, haciéndole saber que lo estaban vigilando de cerca. En diciembre de 2013, un juez federal falló a favor de Kleiman en su demanda contra la NSA, y encontró que la recopilación de registros telefónicos de estadounidenses por parte de la agencia aparentemente era una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, en última instancia, una corte de apelaciones revocó esa decisión. Todo lo que sabemos sobre cómo el FBI hackea a la gente fue el título de un artículo publicado en mayo de 2016 por Wired. Aquí está parte de lo que tenían que decir. El gobierno ahora tiene mayor autoridad para piratear sus computadoras, dentro y fuera de los Estados Unidos. Los cambios en los procedimientos de los tribunales penales federales conocidos como Regla 41 tienen la culpa. Amplían enormemente cómo y a quién puede piratear legalmente el FBI, pero al igual que las operaciones de piratería de la NSA, la piratería del FBI no es nueva. De hecho, la oficina tiene un largo historial de hackearnos subrepticiamente desde hace 2 décadas. Ese historial es casi imposible de documentar, sin embargo, porque la piratería ocurre principalmente en secreto. Las órdenes de búsqueda que otorgan permiso para piratear se emiten utilizando un lenguaje vago y obtuso que oculta lo que realmente está sucediendo, y los abogados defensores rara vez cuestionan las herramientas y técnicas de piratería en los tribunales. Tampoco hay una contabilidad pública sobre la frecuencia con la que el gobierno piratea a las personas, aunque los jueces federales y estatales tienen que enviar un informe al Congreso que rastrea el número y la naturaleza de las solicitudes de escuchas telefónicas que procesan cada año. No existe un requisito similar para las herramientas de piratería. Como resultado, se sabe poco sobre las herramientas invasivas que la oficina y otras agencias de aplicación de la ley usan o cómo las usan. Enmarcado. Al igual que con la mayoría de estas tácticas de acecho de pandillas, puede usar su imaginación con respecto a las innumerables formas en que se puede incriminar a alguien. Se puede plantar pruebas para promover una campaña de difamación o para preparar a la víctima para su arresto y procesamiento. Además, se puede plantar evidencia intencionalmente de manera que la propia víctima encuentre fácilmente la evidencia, solo para enviar el mensaje amenazante de que el objetivo es vulnerable a este tipo de ataque. Para un ejemplo reciente de alto perfil de una sutura de las agencias de inteligencia, considere el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La exposición de Wikileaks a los cables diplomáticos estadounidenses en 2010 no fue bien recibida por los funcionarios estadounidenses. Los cables incluían información inconveniente, como la corroboración de pruebas de que Estados Unidos había lanzado un ataque con misiles en Yemen el año anterior que mató a decenas de civiles, y que Estados Unidos conspiró con el gobierno de Yemen para ocultar el hecho de que Estados Unidos estaba detrás del ataque. Para ganar influencia para extraditar a Assange del Reino Unido, fue blanco de cargos aparentemente inventados en Suecia. Los apologistas e idiotas útiles de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia estaban tratando públicamente los cargos contra Assange como plausibles y legítimos, pero las personas familiarizadas con cómo operan las agencias de espionaje reconocieron de inmediato el juego que se estaba jugando. Un ejemplo destacado de agentes de contrainteligencia estadounidenses que incriminan a alguien por razones políticas se describió en este artículo de junio de 2013 en la New York Review of Books. Un ejemplo bien conocido de COINTELPRO fue la plantación por parte del FBI en 1964 de documentos falsos sobre William Albertson, un antiguo funcionario del Partido Comunista, que convenció al Partido Comunista de que Albertson era un informante del FBI en medio de una gran publicidad. Albertson fue expulsado del partido, perdió a todos sus amigos y fue despedido de su trabajo hasta su muerte en un accidente automovilístico en 1972. Trató de demostrar que no era un soplón, pero el caso no se resolvió hasta 1989, cuando el FBI acordó pagarle a la viuda de Albertson $170,000 para resolver su demanda contra el gobierno. Amenazas. Otras amenazas de este tipo son aparentemente comunes en los casos de acoso de bandas. Pueden tomar cualquier forma imaginable, pero inevitablemente serán anónimos y difíciles de probar en un momento. El grupo de acechadores de pandillas en mi vecindario comenzó a tirar folletos de seguros de vida en la pasarela dentro de mi patio. Chantaje.
Otro truco del libro de jugadas de J. Edgar Hoover es el chantaje. Un ejemplo famoso fue su uso por parte de los federales contra Martin Luther King, Jr. Las páginas 220-221 de este informe del Senado de los Estados Unidos muestran que el FBI aparentemente intentó chantajear a King y alentarlo a suicidarse. Informe final, libro 2. Vandalismo. Dado que las víctimas de acoso por pandillas normalmente están bajo una vigilancia prácticamente constante, y dado que rara vez están en condiciones de pagar medidas de contravigilancia para capturar evidencia del acoso que se está cometiendo, es fácil cometer actos menores de vandalismo contra sus instalaciones y pertenencias. Esto puede ser tirar basura en el césped, rayar la pintura de su automóvil o lo que sea. Las víctimas tampoco deben asumir que los agresores están por encima de hacer daño físico a sus mascotas. Sé esto tanto por experiencia personal como por relatos de algunas personas que tengo razones para considerar muy creíbles. Cebo. El cebo es cualquier esfuerzo por provocar una respuesta de la víctima que pueda usarse para desacreditarla o atraparla legalmente. En cierto sentido, todas las tácticas de acecho de pandillas son formas de cebo porque su efecto acumulativo eventualmente llevará a la víctima a responder de maneras que crearán problemas adicionales. Imitando. Las víctimas del acoso de pandillas a veces informan que los perpetradores imitan sus palabras y acciones como una forma de degradación psicológica. Esto se informó, por ejemplo, en el artículo de portada de 2007 de la revista Washington Post sobre el acoso de pandillas. La novelista Gloria Naylor, autoproclamada víctima del acoso organizado, relató que había sido acosada de esa manera. En un avión, los demás pasajeros imitaban todos sus movimientos, como mimos en la calle. Teatro de calle. Una categoría general de acoso, teatro callejero puede incluir algunas de las tácticas descritas arriba y abajo, y simplemente se refiere a cualquier tipo de encuentro organizado con uno o más perpetradores en público. Por lo general, tanto los comentarios como las acciones de los perpetradores se escriben cuidadosamente para resonar con la víctima, pero parecen benignos si se capturan en video o son vistos por testigos. Bloqueo / corte / invasión del espacio personal. Un ejemplo de teatro callejero de acecho de pandillas es aislar a la víctima cuando camina, conduce o monta en bicicleta. Una táctica relacionada es apiñar a la víctima invadiendo groseramente su espacio o rozando a la persona. Dado que esto le sucede ocasionalmente a todos en el curso normal de los eventos, los relatos de la víctima probablemente sonarán paranoicos cuando se los describa a los demás. Además, es poco probable que alguien cercano se dé cuenta, y mucho menos comprenda que la acción fue deliberada. Esta táctica se describió, entre otros lugares, en alguna información publicada a fines de la década de 1990 por un pequeño grupo con sede en Canadá llamado Spy Counter Spy, cuyo sitio web indicaba que querían revelar tácticas utilizadas por agencias policiales corruptas y represivas. Esto fue parte de la autodescripción del grupo. Estamos ubicados al otro lado de la frontera en Canadá, 9 millas fuera del alcance del FBI, BATF, DEA y otros escuadrones de matones. El grupo, que afirmó tener fuentes en la industria de inteligencia y aplicación de la ley, informó que el FBI utiliza una táctica llamada agresión controlada cuando intenta presionar al sujeto de una operación de vigilancia. Esta es su descripción de esta táctica de operaciones psicológicas. Aquí hay un ejemplo de cómo un equipo de vigilancia del FBI lo provocará deliberadamente. Cuando caminas por un centro comercial o un distrito comercial del centro, el equipo de vigilancia interferirá intencionalmente con tu ruta. Un artista del pavimento se cruzará distraídamente en tu camino, lo que te obligará a cambiar de rumbo para evitar chocar contra él. Un grupo de agentes obstruirá inadvertidamente su camino. Estarán parados juntos charlando, lo que le obligará a caminar alrededor de ellos. Otros artistas del pavimento crearán accidentalmente casi accidentes mientras caminan. Algunos de estos peatones crearán situaciones con potencial de colisión frontal, lo que le obligará a esquivarlos. A medida que la presión psicológica continúa aumentando, los agentes pueden chocar inocentemente con usted, empujarlo o pisarlo por detrás. Un grupo de artistas del pavimento se pondrá delante de ti, creando una alineación que te retrasará mientras intentas hacer una compra, pedir comida rápida, comprar boletos, etc.
Una actividad como esta puede crear rápidamente frustración, incluso enojo, en usted, pero debido a que los incidentes ocurren en lugares públicos, es difícil demostrar quién está detrás de ellos. Nunca ve a un agente más de una vez, no sabes de dónde vendrá la próxima provocación. Empieza a enfadarse, a irritarse, a sentirse inestable. Es más probable que cometa errores de juicio y eso es exactamente lo que quiere el equipo de vigilancia. Como también mencionaron los autores, la efectividad de la táctica es mucho mayor cuando es inesperada. Este es un juego mental perverso, puede ser muy eficaz si no lo anticipa. Los objetivos del acecho de pandillas deben esperar esta táctica y tener una idea clara de cómo responderán. Aquí hay una buena respuesta a esta táctica, o para el caso, cualquier tipo de acoso callejero por parte de un artista del pavimento. Coloque su teléfono celular en su oído como si estuviera en una llamada telefónica. Si no tiene un teléfono celular accesible de inmediato, simplemente coloque su mano en su oído como si estuviera sosteniendo un teléfono celular. No es necesario ser convincente, mire directamente a la cara del delincuente y sonríe y diga, en voz muy alta: enviaron un mocoso. ¿Puedes escucharme? Lo siento, tengo una mala conexión de teléfono celular. Intentaré hablar en voz alta, dije. Enviaron una nariz marrón. Sí, solo un retrasado que hará todo lo que le digan, ni siquiera sabe para quién trabaja, solo un mocoso. Dije. Él es solo un mocoso. Sigue sonriendo y mirando al delincuente y guiñale un ojo. Mensaje enviado. Sensibilización. Como se describe en algunas de las secciones siguientes, los perpetradores de acoso organizado a veces utilizan varias tecnologías de vanguardia, pero la tortura psicológica no requiere hardware electrónico, ni siquiera requiere una psicología no convencional. Un concepto básico en la programación neurolingüística, PNL, es que un estímulo particular, como un sonido o un gesto, puede asociarse o anclarse en los pensamientos y reacciones de un individuo a través de la repetición. Los acosadores de pandillas explotan este fenómeno realizando repetidamente una acción en particular, como generar un sonido en particular como parte de una campaña de acoso por ruido. Dado que la víctima se da cuenta de que el sonido es un elemento del acoso, su mente naturalmente comenzará a responder a ese sonido como un disparador de una reacción emocional negativa. Es una forma de mantener a la víctima constantemente agitada, porque tendrá la respuesta negativa cada vez que los acosadores generen el sonido, o incluso cuando el sonido se produzca en el curso normal de los eventos. Sincronización. Similar a la sensibilización, la sincronización es cuando los perpetradores del acecho de pandillas siempre realizan una acción particular en el mismo momento que una acción particular de la víctima. Por ejemplo, cada vez que la víctima abandona su residencia, un acosador en el área toserá o tocará la bocina o cerrará la puerta. Es una forma de recordarle a la persona objetivo que está bajo vigilancia constante. Acoso por ruido. Una de las principales armas del arsenal de los acosadores de bandas es el ruido. La táctica es antigua. Se ha utilizado en la guerra de asedio durante siglos. Si quieres ver una buena representación dramática de él, mira el episodio final de la temporada 2 de Game of Thrones, en el que sonaba una bocina constantemente para romper a un personaje, Theon, en el castillo Winterfell, que estaba bajo asedio. Se informó ampliamente que el ejército estadounidense utilizó música a todo volumen en su invasión de Panamá en 1989 para acosar al general Manuel Noriega y expulsarlo de la embajada del Vaticano, donde estaba escondido. Los relatos difieren sobre cómo y por qué se utilizó exactamente la táctica en ese caso, pero nadie cuestiona la eficacia potencial del ruido para crear angustia. Al igual que con muchas de las tácticas descritas aquí, los efectos acumulativos son difíciles de apreciar por completo si no ha estado personalmente al tanto de ellos. Entre otras cosas, la táctica se puede utilizar para provocar privación del sueño, lo que a su vez puede crear problemas adicionales, tanto físicos como psicológicos. Si los acosadores de pandillas tienen acceso a una residencia adyacente a la de la víctima, especialmente, por ejemplo, en un edificio de apartamentos o complejo de condominios, pueden generar fácilmente ruidos que solo el objetivo escuchará.
Como es típico de las tácticas de operaciones psicológicas utilizadas por los secuaces del FBI, el acoso por ruido es prácticamente imposible de probar. Podía grabar el ruido, pero no podía probar dónde y cuándo hizo la grabación, y mucho menos de dónde provenía el sonido o quién lo estaba generando. Además, incluso si pudiera probar todo eso, sería difícil o imposible establecer legalmente que el perpetrador estaba conspirando con otra persona para acosarlo deliberadamente. Acoso por ruido de alta tecnología. Sonido hipersónico. Dispositivo de sonido hipersónico. En una operación de acecho organizada, el acoso por ruido puede ser mucho más sofisticado que simplemente golpear la pared o tocar música alta. La tecnología de proyección de sonido desarrollada en la década de 1990 puede generar ruido que solo puede escuchar la persona a la que se dirige. Esta tecnología, denominada sonido hipersónico, implica el uso de un procesador para convertir un sonido en una señal ultrasónica compleja, es decir, más allá del alcance del oído humano. A diferencia del sonido de un altavoz de audio convencional, el sonido viaja en una columna en lugar de extenderse, por lo que su dirección se puede controlar con precisión. Solo lo escuchará si sus oídos están alineados con la columna de sonido, o si las señales rebotan en una superficie dura. Si una víctima de acecho organizado les cuenta a otros sobre los sonidos que escucha, pero que nadie más escucha, es una apuesta segura que el individuo será visto como loco. Eso lo convierte en un arma perfecta para torturar psicológicamente a alguien, porque puede destruir la credibilidad de la víctima junto con su cordura. Además, las respuestas escépticas a los intentos de la víctima de describir tal acoso casi con certeza harán que la víctima se enoje intensamente, lo que perjudicará aún más la salud mental de la víctima. Si es víctima de este tipo de acoso, es posible que desee dirigir a sus amigos y familiares a estas dos fuentes. Este documento de una corporación que comercializa la tecnología tiene una explicación clara de cómo funciona. Sonido hipersónico. A los 20 minutos de este programa de televisión que se emitió en 2009, hay una entrevista con un ingeniero que describe y demuestra cómo funcionan estos dispositivos, y el enlace deja de estar disponible en algún momento. Puede buscar este programa en el que se emitió. Teoría de la conspiración de Jesse Ventura, temporada 1, episodio 4, Gran Hermano. Ponga los ojos en blanco si lo desea, pero todo es creíble y la lectura adicional, como lo descubrirá fácilmente, solo lo confirma. Como se explica en la página Tácticas para defenderse de este sitio web, los audífonos con reducción de ruido pueden